Bueno, hola hermanos, buenas tardes. Gracias, gracias. Vamos a retomar el Evangelio de Juan, allí donde lo dejamos hace creo que un poco más de un mes. Se nos atravesó diciembre y hicimos alguna otra cosa, palabra de Dios, pero dejamos una pausa en Juan. Estamos cerrando el capítulo 7 y quizá merezca la pena recapitular un poco, es decir, iniciamos el Evangelio con los testimonios de Juan, el evangelista, Juan el Bautista, de quién era Jesús. Después vimos en escena a Nicodemo, a la mujer samaritana, y pasa algo muy importante en el capítulo 5, el gran pecado, entendedme la expresión, de Jesús, de que sanó a un hombre cojo, pero lo sanó en sábado. Y a partir de allí es como un detonante de persecución, de problemas con los dirigentes, y los capítulos 6 y 7 se van desarrollando en este contexto, donde Jesús, en lugar de darles la razón de decir sí, ciertamente no debía haber hecho algo esto en sábado, no, todo lo contrario, declara verdad y nada más que verdad, como no podía ser de otra forma. Y lo que más le duele a estas personas es que le declara la verdad sobre él, sobre su persona, como hijo de Dios, pero también les revela la verdad sobre ellos, que estaban ciegos espiritualmente y que violaban la ley de Moisés, aquel que tanto respetaban, entre comillas. Entonces, ¿cuál es la respuesta general, sobre todo de los dirigentes? Querían matarle. No gustaba Jesús a estas personas. Y se juntan varias cosas, porque no solo es los dirigentes, sino que muchos de sus seguidores, vimos en el capítulo 6, que le abandonaron, le dejaron, dura cosa es esta, y se fueron. Sus hermanos no creían en él. Entonces la situación era muy compleja, y sin embargo Jesús se mantiene firme y ofrece esa agua que da vida, y les vuelve a insistir en los versículos que vimos la última ocasión, para que el que quisiera beber de él, de ese manantial y tener vida, lo hiciera. En este punto que vimos en la última ocasión, de que no le conocían, pero él les decía, pero podéis conocerme, estáis a tiempo y podéis hacerlo. Este pasaje que cierra el capítulo 7, vamos a ver las respuestas de los diferentes sectores, de cómo reaccionó la gente a esta invitación de Jesús, de si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que Jesús pide, es lo que Jesús ofrece. ¿Tienes sed? Ven a mí y bebe. Y lo hacía a todos, a los que le aceptaban, a los que no le aceptaban, a los que querían arrestarlo, a los que lo querían matar. Venid y bebed. Y en esta ocasión vamos a dividir en estas tres partes las reacciones de las personas. Tenemos los de poca luz, los de algo de luz, los de poca luz y los de mucha oscuridad. Los primeros, creo que es un poco evidente, son los menos malos o los mejores, ¿no? Que entendían un poco lo que era Jesús. Primeramente, dice los versículos 40 y 41, que entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Cuál es el contexto de este profeta? Sabemos que como los judíos tenían un conocimiento de la ley, de los libros de Moisés, y claro que este término, este título, era familiar para ellos. Os leo lo que dice Deuteronomio 18, 15 al 18. Dice, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahvé tu Dios. A él oiréis. Estaba hablando Moisés y decía, el Señor os levantará un profeta como yo, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahvé mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yahvé me dijo,
Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, estaba esta profecía y ellos la conocían. Y entonces cuando Jesús habla de tal manera, dicen, ¿quién es este? Recordemos, a los inicios del Evangelio, cuando llega el Bautista, la gente pasa un poco lo mismo. ¿Quién es este? Y envían un poco a preguntar, ¿tú quién dices que eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? También le dicen esto a Juan. Y él dice, no, ni el profeta ni el Cristo. Soy el que abre camino al Rey, al Cordero, al Rey de Reyes. Entonces, estos, entre toda la situación, pues dicen, a mí me parece que este es el profeta. Y es su conclusión, pero sacando conclusiones, algún otro dice, no, este es el Cristo. La primera parte del versículo 41 dice, otros decían, este es el Cristo. Ya dije que a Juan el Bautista le preguntaron y él dijo, no, yo no soy ni el Cristo ni el profeta. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Y aunque estas personas que tenían algo de luz dicen, es el profeta, es el Cristo, pero no debemos perder de vista que esta gente que era más positiva hacia Jesús, aún tenía carencias en su conocimiento de quién era Jesús y qué realmente era el Mesías. Es decir, este es el Cristo, pero su idea de Cristo, de Mesías, de ungido, era un poco distinta, no era tanto el factor espiritual y de pecado, sino algo más humano, como el propio Imperio Romano que los tenía sojuzgados. Entonces, esa era un poco la concepción de las personas. Y mirad que esto era la gente que tenía algo de luz, los que veían algo positivo en Jesús, decían el profeta, el Cristo. Y por supuesto, un poco de luz es algo bueno, es un buen comienzo, pero tenemos que entender que no se debe quedar allí. Es como alguien que alguna vez escucha el Evangelio y cree, pero entendemos que está creyendo algo que a lo mejor le falta asimilar, que tiene que aclarar más cosas, y por supuesto que el que haya recibido y que haya creído es bueno, pero el camino no termina allí. La clásica ilustración de cuando Israel sale de Egipto y tenía que llegar a Canaán, a la tierra prometida. Era un proceso, iniciaba, dijéramos, donde estaba la línea que dice termina Egipto, inicia el desierto, no estaba la meta allí. Ya habían salido, ya habían sido libertados, el Señor ya había declarado esa libertad, pero quedaba un trecho. Tenían que llegar a Canaán, tenían que cruzar un largo camino, y a veces algunas personas creen, y es como si se quedaran a las afueras de Egipto. Ya estoy fuera, pero ¿qué sigue? Y muchas veces les dejamos allí, en el desierto. Que el Señor te bendiga, a ver cómo te va. Y no, el seguimiento, el discipulado es eso, es acompañarles en el desierto y que podamos llegar a la meta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, los que ya iniciamos ese camino, los que estamos en ese camino, no hemos llegado a la meta. Ya el apóstol lo decía, ¿no? Prosigo a la meta. No pretendemos ni pretendamos ya haber llegado, proseguimos a la meta. Y si podemos en este caminar ayudar a otro, que es parte también de nuestro caminar, que es parte también de nuestra misión. Vamos a mirar el siguiente punto, los de poca luz, los de mente lógica. En cierta forma podríamos decir que tenían razón, pero al final no la tenían. Y es interesante, ¿cómo puedes decir lo que dice es correcto, pero lo que opina o lo que siente no es correcto? Primer punto, versículo 41, segunda parte, dice, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Había un texto clave, que ya lo hemos leído, Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces, en los rabinos y el Sanedrín
entendían que Miqueas se estaba refiriendo al Mesías. Era una enseñanza aprobada, sabida, conocida por todo aquel entorno, que esta referencia a Belén era del Mesías. Entonces ellos relacionaban, el Mesías, el verdadero Mesías, no puede ser de otro lado que no sea Belén. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, desde ese razonamiento, tenían razón, valga la redundancia. Entonces, si la referencia a Belén es correcta, ¿por qué ellos se equivocaban? En su razonamiento, el Mesías no puede venir de Galilea. ¿Dónde estaba el error? ¿Qué diríais? Claro. Anteriormente, en lo que hemos estudiado, hemos hablado de que, y mismo Jesús les decía que no juzgaran por las apariencias. Y ellos estaban en suposiciones, en cosas externas, y ellos no investigaban realmente la verdad, sino que este hombre anda con Galileos, viene de Galilea, luego entonces es Galileo. Pero eso no era verdad. Y es interesante, como ya os lo dije anteriormente, que Jesús no se pone a aclarar. Él no saca su acta de nacimiento y dice, mirad, que estoy registrado en Belén. Él había nacido en Belén. Él tenía todas las credenciales que cumplían la Escritura. Pero el Señor decide mostrar, como dije anteriormente en otra ocasión, decide sacar su pasaporte divino y decir que Él es el enviado de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Es muy, muy triste que en esa poca luz veamos lo que queremos ver. Esa poca luz la alumbramos a la parte que queremos. Y ellos no se esforzaban tanto en ver toda la verdad, sino una parte de la verdad. Que el Mesías ha de venir de Belén, ya está. Pero no dirigían esa luz a decir, ¿y Jesús de dónde es? Porque si hubiesen investigado, se habrían dado cuenta que Jesús había nacido en Belén. Otra parte de todo esto es del linaje de David, versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Interesante expresión. No dice la Escritura, es decir, conocían la Escritura, sabían lo que decía y era claro, no puede ser de Galilea, tiene que ser de Belén y tiene que ser del linaje de David. Y debido a esta información, ellos descartaban a Jesús. No puede ser. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura? Es decir, no puede ser. Versículo 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Porque estas personas concluían desde su conocimiento bíblico que Jesús no podía ser el Mesías. Y se quedan allí. Y fijaros en esta frase, es muy lamentable, creo yo, no sé si estáis de acuerdo, conocer la palabra de Dios, pero no conocer a Dios. ¿Está bien la frase? ¿Sabéis lo que está diciendo? Esta gente conocía la palabra de Dios, conocía que tenía que ser de linaje, bueno, no os voy a repetir, conocía lo que tenía que pasar, pero no conocían a Dios. El Hijo de Dios estaba allí y no lo conocían. Y esto, hermanos, nos puede pasar. Conozco la palabra de Dios, pero no conozco a Dios. Estoy en las cosas de Dios, pero no estoy en una relación con Dios. Esa es una tragedia. Ya bastante mal estamos con la gente que no quiere escuchar de Dios, que no quiere leer la palabra de Dios, que no quiere andar en las cosas de Dios, como para que los que intentamos lo hagamos mal. ¿Me explico? Porque el enemigo engaña a aquellos que no quieren nada con Dios y nos engaña y nos quiere engañar a los que queremos algo con Dios. Entonces, tenemos que estar alertas, lo que decíamos el otro día, ¿no? Lo de los atalayas, vigilantes. No podemos bajar la guardia porque el enemigo está acechando y busca a quien devorar. Entonces, hermanos, es una frase que me hace mucho ruido a mí y que espero que también a todos nosotros nos haga estar alertas. Que conozcamos la palabra es bueno
por supuesto, pero que eso nos lleve a conocer a Dios, a relacionarnos con Dios, a someternos a Dios, porque si no nos va a pasar lo que a esta persona, lo que a estas personas, este grupo de personas que negaban que Jesús fuera el Cristo. Cuando, si volvemos una vez más a recapitular testimonios de Juan el Bautista, que era reconocido como un profeta, como un enviado de Dios, los milagros, los discípulos habían llegado a la conclusión: este es el Mesías, ¿a quién iremos? Tú eres el Cristo. Y a pesar de esto, había gente que no lo veía, había gente que tenía poca luz. Y tristemente tenemos otro grupo que ya no es poca luz, sino que ya es mucha oscuridad. Son los últimos versículos. Ahí dice 45, pero debería ser 49, del 44 al 49. Bueno, ya desde el versículo 44 dice que algunos de ellos querían prenderle. En otra versión querían arrestarle, pero ninguno le echó mano. Pero ya el versículo 32 anteriormente dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Es decir, con todo lo que estaba pasando, unos querían echarle mano, pero no solo estas personas que tenían poca luz, sino los que tenían mucha oscuridad ya se habían adelantado y ya habían enviado alguaciles a arrestarle. De hecho, estas personas que habían sido enviados a arrestar a Jesús estaban allí, entre aquellas personas, escuchando lo que Jesús decía. ¿Qué vemos en estas personas? Inciso B, se creían superiores y dueños de la verdad. ¿Qué pasa cuando regresan? Imaginaros, guardias del templo, que su trabajo es obedecer, que su trabajo es cumplir con la misión. ¿A qué fueron enviados? Hacia donde estaban las multitudes. A ver si alguien está conmigo. ¿A qué fueron enviados los alguaciles? A arrestar a Jesús. ¿Y cómo volvieron? Versículos 47. Versículo 46. No, 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Claro, que os hemos enviado a por él. Tenéis que haberlo arrestado. Y ahora venís aquí, ¿y dónde está? ¿De qué se trata esto? Y la respuesta de ellos es: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero, ¿cuál es la respuesta de estos dirigentes? ¿Vosotros también habéis sido engañados? Es decir, yo me mantengo en lo mío y tú estás mal. Yo estoy bien, tú estás mal. El vulgo, la plebe, ha sido engañada, no conocen la ley, pero ahora también vosotros. Y ese sentimiento de superioridad. Y dice: nosotros, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es decir, la clase sapiente, la clase conocedora, los maestros, vamos, los preparados, los estudiados, ¿estos han creído en él? Había soberbia, se creían más importantes que los demás, y lo eran, tenían un rol como dirigentes, como responsables, pero estas personas que se creían superiores y dueños de la verdad, realmente se equivocaban. Si nosotros preguntáramos, ¿se equivocaban? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque claro, a veces acusar es fácil, ¿no? Decir, se equivocan, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué puedes decir que se equivocan? Imaginaros, fariseos, dirigentes. Hablando de poca luz o de mucha oscuridad, que Dios bendiga a esta persona. Pues eso, hermanos,
Esto es una buena muestra de la oscuridad. Por si nos lo pensamos que esto no es cierto, esto no es para tanto. Tiempo real. Para que despertemos, para que espabilemos y para que hagamos lo que tenemos que hacer. Esta gente necesita conocer del Señor, necesita escuchar del Señor. Necesitamos salir de aquí y en lugar de que ellos vengan a gritar aquí, nosotros necesitamos salir y gritarles sobre Cristo. Y es hora, hermanos, de que lo hagamos. Es tiempo, ya está allí nuestro nuevo lema, alcemos nuestros ojos. Los campos están listos. Porque eran ignorantes y pecadores, versículos 51 y 52. ¿Juzga acaso, les dice Nicodemo, nuestra ley juzga acaso a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha escuchado? Y sabe lo que ha hecho. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces Nicodemo, aquel que había venido a Jesús de noche, le señala, hey, vosotros, protectores de la ley, ¿juzga acaso nuestra ley a alguien sin antes haberle escuchado? Es decir, estáis haciendo algo que no va conforme a la ley y que aunque lo podáis poner como queráis ponerlo, estáis violando la ley. Estáis infringiendo la ley. Vosotros, los que debierais defenderla y que estáis acusando a otros de violarla, estaban acusando a Jesús de que había sanado en sábado y querían matarle, pues vosotros que os ponéis en ese rol y en ese papel, estáis violando la ley. Qué tremendo, ¿no? Que podamos estar en esa situación donde yo conozco la ley, yo defiendo la ley y acuso a tal y tal persona de violar la ley y luego yo la estoy violando. ¿Por qué decimos que se equivocaban? Primero, porque estaban juzgando a Jesús incorrectamente, no conforme a la ley. Y hay otro dato que no quiero ahondar mucho, pero sí quiero mencionarlo, es que según el segundo libro de Reyes 14:25, Jonás nació en Gat-Efer. Y claro, así el dato suelto dirías, ¿y esto qué? Pero es interesante que de acuerdo a José 19:13, esta ciudad estaba situada en la frontera de Zabulón y Neftalí. Y otra vez, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, no quiere decir otra cosa que estaba en Galilea. Es decir, Jonás, profeta de Dios, había nacido en Galilea. Y de hecho, hay datos no corroborados que es muy probable que Oseas y Nahum también fueran de Galilea. Pero bueno, el solo hecho de que Jonás era de Galilea ya descalificaba ese argumento de que escudriñar las Escrituras, que nadie, ningún profeta se ha levantado de Galilea, porque no era así. Y en todo caso, volvemos al principio, hermanos, ¿Jesús había nacido en Galilea? No había nacido en Galilea. O sea, él era de Belén, en él se cumplía toda la Escritura. ¿Qué quiere decir con todo este rollo? Para que no os mareéis. Que estos gobernantes soberbios, engreídos, que se creían dueños de la verdad, estaban equivocados. Y no estaban haciendo lo correcto. Y hermanos, esto me lleva a pensar, ¿cuánta oscuridad es necesaria para oponerse al enviado de Dios? ¿Cuánta oscuridad tenían para no solo rechazar, que lo rechazaban, sino oponerse y atacar y querer matar al Hijo de Dios? ¿Cuánta oscuridad había en esos corazones? Que ya no les importaba la ley, que ya no les importaba los testimonios, que ya no les importaban los milagros, que ya no les importaba nada. Solo les importaba ellos mismos, su soberbia, mi verdad no sobre las personas solamente, sino mi verdad sobre el mismo Dios, que es lo que vamos a ver para tener unas aplicaciones. Entonces, hermanos, este es el tercer punto, con lo cual vemos
las tres distintas reacciones que vemos en el pasaje. Los que decían es el profeta, es el Cristo, los que razonaban y decían no puede ser, pero no iban más allá, no investigaban. Y está los de mucha oscuridad, los que ya no les importaba nada, no les interesaba la verdad, solo su verdad, su razonamiento, sus intereses, y descalificaban a todo aquel que era contrario. Vosotros habéis sido engañados, les decía a los alguaciles. Incluso decían, y muy fuerte, ¿no? Esta maldita gente, bueno, malditos son, esta gente que creía lo que Jesús decía. Por eso quiero que el primer punto, como aplicación y conclusión, hablar del conocimiento bíblico malo. Y lo pongo entre comillas para que no malinterpretemos. ¿El conocimiento bíblico es malo? ¿Qué podríais decir? No, de hecho, siempre insistimos en el conocimiento bíblico, en aprender, pero que no sea un conocimiento bíblico a nivel académico, que no sea un conocimiento bíblico a nivel sabiduría, entendedme, simplemente sabiduría humana. Tiene que ser un conocimiento bíblico de experiencia, de vivencia, porque si no, somos nada menos igual que estas personas que conocían las Escrituras, pero no conocían a Dios. Como decía hace rato, una frase parecida: conocer la Biblia y desconocer a Jesús. Los dirigentes en quien Dios, bueno, que estos dirigentes no habían sido puestos por Dios, pero representaban al pueblo y tenían que ser ejemplo, tenían que ser guía del pueblo hacia la verdad, no hacia su verdad. Pero también no quiero dejar de mencionar que en otra cosa se equivocaban, que está un poco allí oculta, pero se equivocaban porque ellos dicen aquí, el versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Una pregunta de examen ya un poco compleja, a nivel pro. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Qué diríais? Muy bien. Nicodemo era fariseo y había creído en Jesús. De hecho, os leo 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, muchos de los gobernantes creían en él. Y 19:39, para confirmar lo de Nicodemo, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron. Nicodemo, el fariseo, el maestro, era un maestro de los fariseos, vino con aquellas personas que reclamaron el cuerpo de Jesús. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué creéis que Nicodemo estaba allí? ¿Qué diríais? Porque había creído. Entonces, un error más de los todos sabios dirigentes y gobernantes se equivocaron varias veces y se equivocaron aún al decir que ninguno de los dirigentes había creído en él. No, sí que había creído alguno. No todos estaban dispuestos, como dice el Evangelio, a tomar su cruz y seguirle. Pero hubo unos que sí, y Nicodemo pagó el precio. Incluso ya vemos en este pasaje que cómo le descalifican y le dicen: ¿eres tú también Galileo? Cuando él les hace ver que están en un error, ellos no tienen argumentos para decir te equivocas, porque tenía razón. Y ellos no tenían argumentos. ¿Cómo le decimos? Lo descalificamos, le atacamos. Le decimos: ¿eres tú también Galileo? ¿De qué lado estás? Estaba del lado de la verdad, pero como ya decía, a ellos no les interesaba la verdad. Así que
lleguemos al punto importante de esta primera conclusión. Nuestra ley contra la ley de Dios. Ellos se equivocaban, como lo hemos visto, pero ellos ya estaban en un punto de no retorno. Ellos ya no les importaba si tenían la razón o no, ya no les importaba si estaban en la verdad o no, simplemente les importaba su posición, su estatus. Si Jesús sigue alborotando a las gentes, los romanos van a venir aquí al templo y nos van a molestar, nos van a llamar al orden y podemos perder todo lo que tenemos. Es decir, ya no les importaba si era el Mesías o no, no les importaba si era el tiempo del Señor o no. Ellos solamente les interesaba su posición, sus intereses. Así que, hermanos, el conocimiento bíblico es bueno, por supuesto, pero que otra vez, vigilantes, porque aún desde el conocimiento podemos errar. Podemos caer en el error de distorsionar algún pasaje para justificar nuestra vida, para justificar nuestras preferencias, para justificar lo que nosotros querramos. Y el peligro está allí, hermanos. Y no me vais a dejar mentir. ¿Alguna vez nos ha tocado escuchar a alguna persona citar un pasaje, un texto, para justificar alguna actitud, alguna acción, alguna situación de su vida? Y muchas veces, y no estoy diciendo citar la palabra, el Señor lo hizo, cuando fue tentado citó la palabra y debemos citar la palabra, pero el problema es cuando la citamos, pero con una motivación incorrecta, con un engaño. A lo mejor consciente o a lo mejor no consciente, pero engañados al fin por el enemigo. Pensemos en el siguiente punto. ¿Dónde debo estar? Ya os dije sobre esta expresión, es una paráfrasis, pero versículo 49. Mas esta gente, esta gentuza que no sabe la ley, maldita es. Otra vez la soberbia. Yo sé. Tú no sabes, maldito. Esta maldita gente que no sabe la ley, esta gentuza que no conoce. Y despreciaban al ignorante vulgo, a aquellos que tenían ya un poco de destellos de luz y que podían reconocer en Jesús a alguien importante. Pero fijaros nuevamente la hipocresía. Recordemos, ¿qué estaba sucediendo en Jerusalén? ¿Alguno recuerda qué estaba sucediendo en Jerusalén? Cuando se nos dice que era la fiesta de los tabernáculos, que sus hermanos de Jesús subieron a la fiesta y Jesús dijo, no, yo no. Después Jesús subió como a la mitad de la fiesta, estaba en el templo enseñando y ahora estamos en este contexto. El versículo 37 de Juan 7 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, cronológicamente este es el tiempo, el séptimo y último día, en el último y gran día de la fiesta. Estamos allí situados. Entonces estamos en una fiesta donde había celebraciones, había cosas que hacer. Y yo a donde os quiero llevar con todo esto es, ¿dónde estaban los dirigentes religiosos y dónde debían estar? ¿Qué me diríais? Sí, es decir, hay festividades, hay celebraciones y los dirigentes tenían que estar atendiendo eso, es decir, si hay, permitidme traerlo a este tiempo, hay culto. Si puedes, si se te permite, si no hay una situación que te lo impida, ¿dónde debemos estar? ¿Todos estáis de acuerdo? En el culto. Pero estas personas, ¿dónde estaban? Es decir, no estaban en el culto, no estaban en las celebraciones donde tenían que estar. Estaban maquinando cómo acabar con Jesús. Es decir, tanto legalismo, tanto elitismo,
para que al final estuvieses haciendo algo totalmente contrario a lo que tenías que hacer. Entonces, esto a mí me lleva a interrogarme, a interrogarnos, ¿dónde estamos? ¿Dónde debemos estar? ¿Estamos haciendo lo que deberíamos hacer o no estamos haciendo lo que deberíamos hacer? Es decir, más allá, aquí ya no hablamos de dirigentes, o ya no hablamos de fariseos, o ya no hablamos de vulgo, sino hablamos de la iglesia del Señor, de aquellos que por fe en Cristo Jesús hemos sido salvos. Somos la iglesia de Jesucristo, somos representantes, somos heraldos, somos embajadores del reino. Estamos donde debemos estar, estamos haciendo lo que debemos hacer. Esta gente no lo estaba haciendo, no estaba haciendo lo que debía, todo lo contrario, porque incluso no es solo, bueno, no estoy y ya está, no molesta a nadie, no estaban, pero sí que estaban tramando acabar con Jesús. Y como os lo he dicho en otras ocasiones, no quedó en un mal momento, sino que al final esto concluyó en la cruz, es decir, tramaron, accionaron y llevaron esto a clavar a Jesús en una cruz. Así que hermanos, esto no acaba bien. Una frase a rescatar de aquellos alguaciles decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El otro día en una llamada con mi madre, estábamos, creo que estábamos comentando o de la edad o de la estatura, no me acuerdo. Y recuerdo que mi madre dijo en un comentario que hicimos, uy, ya me pasaron a traer a mí, en el comentario, es como ya me habéis afectado a mí, por lo que habéis dicho. Entonces, esto me lleva a pensar a quién afectaba o a quiénes afectaban esta declaración de los alguaciles. Ninguno, nadie, nunca ha hablado como este hombre. ¿A quién afectaba? A alguien que era muy soberbio, o a algunos que eran muy soberbios. Es decir, es que ni vosotros habláis así. Vosotros los maestros de Israel, vosotros los que sabéis y lo que os dais de todopoderosos, nadie nunca ha hablado como él. Ni vosotros, ni nadie. De hecho, es maravilloso como dice la Escritura, que dice que Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas. O sea, Jesús hablaba de una manera tremenda. Pero quiero citaros, como en su momento hice, no sé si recordáis que alguna vez os dije algo de las predicaciones de Juan el Bautista, que si os hubiese gustado un sermón así. ¿Recordáis lo que predicaba Juan el Bautista? Era, generación de víboras. Uy, era duro. Y sin embargo era el enviado de Dios y el mensaje de Dios. Y os voy a citar algo que está en Mateo 10, 34 al 36, que lo decía Jesús. Aquel hombre que hablaba como nadie, como nunca nadie había hablado. Y es justo, y con esto entendemos lo que dice incluso el encabezado. ¿Qué dice el encabezado de este pasaje en el versículo 40? ¿Qué dice tu Biblia? Arriba del versículo 40. División entre la gente. ¿Sí? División entre la gente. División, esa palabra que tanto rechazamos, hay que ponerla en su contexto. Dice Mateo 10, 34 al 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué os parece? No es lo deseado, no es lo esperado, pero es lo que pasa. Jesús, y entendedme la expresión, no me malinterpretéis, Jesús divide. Pero no estamos hablando que Jesús divide a los de su iglesia
O no divide a su iglesia, no. Divide a los que están en la verdad y a los que están en la mentira, en el engaño, en la oscuridad. Es decir, ¿qué comunión tienen las tinieblas y la luz? Hay una separación natural. No puede ser, no puede haber comunión las tinieblas y la luz. Y es allí donde hay división. No estoy hablando de división en la iglesia. Ese es otro tema y el Señor no quiere división en la iglesia. Pero en cuanto a verdad y oscuridad, hay una división de manera natural. Por eso vemos en el pasaje los que medianamente le aceptaban y les faltaba recorrer algo para conocerle bien, es ese proceso que sus discípulos hicieron, porque debo deciros que aunque los discípulos le llamaron Mesías, el Cristo, el Maestro, tuvieron un proceso, es decir, tenían un poco de luz, pero les faltaba madurarla. Es ese crecimiento que ya os decía, porque llamándolo Mesías, que llegó en el momento del arresto en el huerto del Getsemaní, ¿qué pasó? Le dejaron. Entonces dices, pero ¿por qué le dejas? ¿No es el Mesías? ¿Y qué pasó cuando a Pedro, perdona María, ya sé que Pedro, concédeme la licencia. ¿Qué pasó cuando a Pedro le dijeron, ¿no eres tú Galileo? ¿Qué pasó? ¿Y qué había dicho Pedro de Jesús? Hombre, tú eres el Cristo, yo mi vida doy por ti. Es decir, ya había entendido, ya había creído, pero le faltaba crecer. Y ya no hablemos de Judas, ¿no? Que andaba con él, que Jesús le lavó los pies y después le traicionó. Es por eso decía que esta gente había iniciado bien, pero le faltaba un proceso. Pero bien llevado ese proceso, podían llegar a conocer a Jesús tal cual Él es, el Hijo de Dios, el Mesías, desde una concepción correcta. Pero estaba la otra parte, los que le rechazaban, y en ese sentido había una división natural. Entonces, hermanos, ante estas reacciones, ante estos grupos, yo quiero que pensemos, ¿en qué grupo quiero estar? ¿En el de poca luz? ¿En el de mucha oscuridad? ¿En el de mucha luz? Estas personas, uno de los grandes errores que cometieron es que no investigaron, es que no les interesaba la verdad, que no nos suceda lo mismo, que nuestra posición, nuestro rol, nuestro estatus, nuestra comodidad no sea más importante que la verdad de Dios. A veces la verdad de Dios nos incomoda, a veces la verdad de Dios nos sacude, a veces la verdad de Dios nos dice, salid y predicar a estos que vienen a gritar estas cosas. Y es en ese momento cuando la verdad se vuelve incómoda y dices, es que no me interesa más mi comodidad, me interesa más cómo llevo mi vida cristiana, yo estoy bien, no me molestes. Es allí donde nos ponemos a la altura de estos dirigentes y fariseos, de que ya no me interesa la verdad, no me interesa investigar, es más, no quiero investigar. Ellos preferían que Jesús no fuera el Mesías, porque si Él fuera el Mesías, pues eso implicaba grandes cosas. Entonces me conviene que no sea el Mesías, porque es muy incómodo, porque me dice las cosas directamente, me dice que violo la ley. No, que no sea el Mesías. No quiero saber nada, lo rechazo. Hermanos, os quiero dejar con esta reflexión. Si no estamos caminando con Dios, si no estamos haciendo discípulos, si no los estamos bautizando y enseñándoles todas las cosas que Dios nos ha enseñado, algo anda mal. ¿Estáis de acuerdo? Si no estamos haciendo esto, algo está mal. Llamémosle como le llamemos, pongamos la excusa que queramos poner. Si no estamos haciendo lo que el Señor nos envió a hacer, algo no está bien. Y es muy interesante y por eso abrí hasta el 8.1, porque dice que el versículo 53 dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué creéis que Jesús fue al monte de los olivos? A orar. Los dirigentes se fueron a su casa y Jesús se fue a orar.
¿En qué grupo queremos estar? ¿Poca luz, mucha oscuridad? ¿Los que nos vamos a nuestra casa o los que nos vamos a orar? O sea, la decisión es nuestra. Ciertamente, lo acepto, lo reconozco, implica incomodidad. Muchas veces dice, hombre, yo de ir a orar o de ir a evangelizar o de ir al discipulado, hombre, prefiero quedarme en casa. Y es que esto de la pandemia ayuda, ¿no? Y no estoy diciendo que los que no vienen por eso estén mal, yo no estoy diciendo eso. Yo respeto mucho, pero cuando está en nosotros el estar, que no sea solamente el ampararnos en algo para no estar, porque no se trata de estar para alguien o por quedar bien, sino se trata de estar para cumplir lo que el Señor nos ha pedido que cumplamos. Así que, Señor, hermanos, os dejo con esto que el Señor nos dice y que yo creo que la pregunta debe ser respondida. ¿Tienes luz? El Señor nos da su mandato y nosotros decidimos qué hacemos con esto. Que el Señor los bendiga.